Dominical de las 9 de la mañana. Les pido por favor que nos coloquemos en orden. Igualmente a todos los hermanos que nos siguen en las redes sociales, bienvenidos esta mañana, que el Señor les bendiga. Igualmente a los hermanos que están en los alrededores del data, donde se graban los cultos, por favor estar en silencio, ya que esto genera interferencia y salen en las grabaciones. Hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana. Estamos contentos y gozosos después de recibir nuestros diplomas. Les voy a pedir, hermanos, que se pongan en pie para dedicar este servicio esta mañana y este culto a nuestro Creador, nuestro Señor Todopoderoso. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por tenernos aquí, Señor, reunidos esta mañana, Señor, para poder seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor. Gracias por disponer de nuestra voluntad, de nuestro corazón, Señor, y sobre todo, gracias, Señor, por habernos traído hasta aquí, Señor, ya que no fuera por ti, Señor, estaríamos aquí, Señor. Bendice este tiempo, Señor, bendice este culto, Señor, y a los hermanos que vienen en camino a ver el paso, Señor, para que puedan estar aquí y poder escuchar tu palabra. Bendice a cada servidor, Señor, bendice a cada hermano, Señor, que está aquí presente, Señor, para que podamos también, Señor, escuchar y ser ejemplo y ser luz en este mundo. Gracias, Señor, por esta salvación, Señor, que podemos pedir en ti, por ese sacrificio que hiciste en esa cruz, Señor, que lo hiciste por amor, Señor. Todo te lo dejamos, Señor, aquí en tus manos, en preciso nombre de Dios amado Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, hermanos, los dejo con los cantos. Puedan disfrutar. Dios me les bendiga, hermanos. Esta mañana, vamos a estar canto de esta mañana, juntos, alegres como me tocó hacer en la mañana en la oración. Vamos a iniciar, hermanos, cantando el himno número 135. Dice: en Belén nació Jesús. Belén nació Jesús, aleluya. Mayor sol está con luz, aleluya. Por nosotros el mundo, aleluya. Por poder resucitó, aleluya. Cristo salva al pecador, aleluya. Si confiesa en su amor, aleluya. A vivir con él, aleluya. Y su amor me gozaré, aleluya. Aleluya, aleluya. Continuamos, hermanos, cantando el himno número 20. Alabad al gran rey. Clamad con trompeta, gran rey de Jehová. Salmos 98:6.
que resuenen las voces de amor, con gran regocijo y tu temor. Ángel soberano, que tú eres Salvador, y dice presente hasta todo. Alabar, alabar, alabar al gran Rey, adorar, adorar, adorarle su ley. Cristo es uno, alabar, sostén, y omnipotente, los siglos amén. Y sus bondades jamás olvidará, su misericordia no puede faltar, y alabe su nombre sin par. Alabar, 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 adorar, adorar, adorarle su bien. Cristo es uno, alabar y sostén, el omnipotente, por siglos amén. Obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve con su luz. Amén. Libre, continuo, y por nuestras culpas se consuela. Alabar, alabar, alabar al gran Rey, adorar, adorar, cantarle su ley. Cristo es uno, alabar y sostén, el omnipotente, consigo amén. Continuamos, hermanos, cantando el himno número 129, que se intitula Allá en el pesebre. Dio a luz a un hijo primogénito y lo acostó en un pesebre. Lucas 2:7. Estrellas de fama, el cielo inclinan los ojos su majestad.
Cristo queremos ajenas a nuestra nación, vamos a Cristo hermanos. Vamos con la información de la semana. Me han suspendido, hermanos, todas las atenciones del dispensario médico gratuitas en este mes de diciembre. Y si Dios nos permite, nos ayuda y nos mantiene con vida, pues se reanudará de nuevo en el mes de enero, para que tomen nota. También, hermanos, hay cultos especiales presenciales aquí en nuestro templo de construcción el 24 y 31 de diciembre. Y son a las 9 de la mañana. El 24 de diciembre con el tema el advenimiento de Cristo. Y el 31 de diciembre, siempre a las 9 de la mañana, el tema será no dejemos a Dios fuera de nuestros planes. Entonces son temas bastante interesantes que podemos venir aquí presencial a escucharlo. Siempre recordándoles, hermanos, que el domingo 26 y el domingo 2 de 26 de diciembre y el 2 de enero, siempre habrán cultos presenciales en las jornadas acostumbradas el domingo, tanto de las 9 como de las 11, para que tomen nota. También el sábado 11 de diciembre hay culto de caballeros a las 7 de la mañana con el tema el Espíritu Santo en la Biblia. También les informamos que ya están abiertas las matrículas para el discipulado de formación cristiana. Entonces, hermanos, pues esta es la información. Y ahora los dejo con el hermano Horacio, que nos hará la oración de la ofrenda. Padre bueno y misericordioso, gracias por este precioso día y así como nos ha dado. Agradecido a ustedes por haber cuidado de pan y el sabiduría. Para honrar que tiene claramente ofrendas para su gloria, para su gloria. A mí también pedimos que bendiga al educado, al ministerioso, al enfermo, al ayuno, extranjero, también pedimos que cada día y espiritual, querida familia, Dios Todopoderoso, continúe dándole familia a cada uno de sus hermanos que dirigen la construcción de nuestro templo. Pero esta vez no gusta mi tío. No. Gracias, Ay, Señor. Mi tío más va a salir. no, o sea, los que están predicando, o a saber si se van a enfocar todos. A ver, es que Alex es que arreglaba bien. Para ganar algo. Toca corazón.
En el nombre poderoso de Cristo, Salvador del mundo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Esta mañana hay muchas razones por las que glorificar el nombre de nuestro Dios y dar gracias. Y este canto se titula Dios, el más grande y digno de la. Si lo saben, acompáñenos en esta misión. Pero no ponemos de pie y cantamos todos juntos. Dios el más grande. Yo vengo en tu presencia a adorar. Tu gloria es gloriosa ante ti. Dios es más grande y vengo a alabar. Jehová, el gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, contigo en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Yo soy más grande y vengo a alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doy mi gloria en ti. Ayuda al enemigo de lograr el gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, contigo en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida.
Señor, contigo. Solo tú eres Dios eterno, solo transformas mi ser. Alabado sea nuestro Señor. A Él sea la gloria, hermano. Gracias, hermano. Ahora, hermanos, los dejo con el hermano Dani, que nos trae el mensaje de esta mañana con el tema "¿Te acordó Dios de mí?". Dani. Buenos días, hermanos, nuevamente. Gracias al Señor que nos permite nuevamente estar aquí, a los hermanos de las redes sociales. Les damos la bienvenida también. Y a los que nos acompañan por primera vez, bienvenidos. Esta es su casa, esta es la iglesia del Señor. Aquí es donde nos gozamos, nos alegramos, donde nosotros pasamos toda aflicción, pero el Señor está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Antes de comenzar el mensaje del día de hoy, que va a ser corto, hermanos, porque también tenemos nuestro segundo momento de la Santa Cena del Señor, que es la última del año 2021. Quiero mencionar que estamos entregando en este momento una encuesta. Nuestras hermanas que están allá atrás nos van a entregar unas encuestas que es para la Escuela Bíblica Infantil. Esa encuesta, hermanos, requiere varias cositas ahí que usted puede apoyar en lo que es el Ministerio de la Escuela Bíblica Infantil, ¿verdad? Donde nosotros necesitamos maestros, ¿verdad? Ayudas, porque para el otro año nosotros queremos ya tener presencialmente a nuestros niños aquí. ¿Cuántos quieren tener a sus niños aquí? ¿Verdad? Todos queremos tener a nuestros hijos aquí presencialmente. Ya el otro año, en febrero, comenzaríamos con la Escuela Bíblica Infantil. Claro, previo a que estamos haciendo el proyecto para construir lo que es la losa y la segunda planta en el lobby. Como fue mencionado hace 2 domingos, ¿verdad? Apoyemos, hermanos. Si usted hizo una promesa, cumpla con la promesa, comuníquese con el hermano Guillermo Guerra Zamora, que él es el encargado de eso, para que usted pueda apoyar con esa promesa que hizo, monetaria, o puede ser de cualquiera uno de los materiales mencionados. Entonces, esta encuesta usted la puede ir llenando, hermano, ¿verdad? Y usted le entrega al final a las mismas hermanas que están ahí entregándose, ustedes las puede entregar al final con una encuesta para que usted nos apoye, porque queremos tener un equipo de hermanos que puedan estar contribuyendo, ¿verdad? En esas 2 jornadas, la jornada de las 9 de la mañana, que es esta, y de las 11 de la mañana. También no es que con esto dejamos nosotros de hacer las clases virtuales con los niños, no, también vamos a la parte de esto, vamos a tener las clases virtuales con ellos, porque sabemos que algunos todavía no van a poder venir, pero también virtualmente vamos a estar apoyando. Ahí estaba nuestra hermana Juanita, ¿verdad? Nuestra hermana Ana Paola también nos ha estado apoyando, gloria a Dios por su vida, y esperamos que otros se sumen para poder apoyarnos en el Ministerio de Escuela Infantil. ¿Cuántos hermanos van a apoyar? Amén. Yo pienso que es importante su aporte para el apoyo de los niños, que es bien importante. Ok, ahora vamos a entregar este momento al Señor antes de comenzar el mensaje de hoy. Incline su rostro. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana porque nos permites, por medio de tu misericordia y tu gracia, estar aquí. Gracias, Señor, por la comunión que tenemos unos con otros, porque solo en ti se puede dar, en tu Hijo amado Jesucristo. Te agradecemos, Señor, porque nos has traído a este lugar para poder recibir de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo escudriñando nuestras vidas, Señor, y ayudándonos cada día a crecer en ti y en tu palabra. Todo lo depositamos en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Como lo mencionó antes el hermano Raúl, nuestro tema: "Se acordó Dios de mí". Hermanos, en esta pandemia que estamos viviendo y que va a quedar para la historia, ¿verdad? Como otras que han pasado, ¿verdad? Vemos a lo mejor nosotros que por su mortalidad que ha tenido fuertemente en el ser humano, ¿verdad? Y ha sido un impacto, ha cambiado nuestra vida normal. Ya nosotros no hacemos las actividades que hacíamos antes. Eso ha cambiado. Y entonces en esa normalidad que vivimos ahora, ¿verdad? Y que el mundo entero ha quedado y quedó paralizado por el miedo y el dolor y la angustia que se ha dado durante todo este transcurso de esta pandemia, es válido que nosotros nos preguntemos algo como hijos de Dios. ¿Por qué estamos con vida? ¿Para qué estamos en esta nueva normalidad, hermanos?
cuál es el propósito de Dios para su pueblo. Todo eso nos debe llevar a nosotros a reflexionar cada día y poder hacernos esas preguntas y respondérnoslas. Dios mismo ha mandado su juicio al mundo. ¿Pero para qué? Para que su remanente regrese al compromiso de expandir piadosamente su reino en la tierra. Nosotros somos los llamados a llevar el evangelio del Señor. Y esto lo vamos a ver a través de la historia del diluvio, que fue la respuesta justa de Dios a la maldad del hombre. Pero a su vez reveló su nobleza y su propósito para salvarle. En primer lugar, hermanos, Dios busca con justicia y misericordia a la humanidad. Es que uno de los temas principales que usted puede ver a lo largo de la palabra del Señor es su gobierno sobre su pueblo y sobre su creación. No es que Dios ha perdido el control como muchas teorías que vemos. Que dice Dios hizo el mundo y lo dejó. No, Dios tiene control sobre todas las cosas. Dios sigue teniendo el control sobre esta pandemia que seguimos viviendo. Dios tiene el control sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre todo a nuestro alrededor. Dios sigue teniendo el control. Vamos a ver nosotros que la primera creación que fue establecida fue la de Adán y Eva. Esa creación, ellos fueron elegidos para tener la bendición de Dios y fructificarse, multiplicarse. Dios les había dado a ellos una responsabilidad dentro del huerto. Poder trabajar ahí, poder hacer su hogar. Dios les dio esa tarea para que cumplieran ellos. Sin embargo, ellos pecaron y perdieron ese privilegio de Dios y esa bendición. Ahí vamos a ver un prototipo, hermanos, que Dios nos está dando a nosotros. Vemos que los seres humanos hoy en día, en lugar de multiplicarse y multiplicar y hacer obras para el Señor, la maldad más bien crece en ellos. Va creciendo día con día. Llenaron la tierra de maldad y violencia. Y la intención de su corazón era solo hacia el mal. Ellos solo buscaban el mal, no el bien. No querían expandir el reino de Dios, sino su propio reino. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 11 nos dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Imagínese usted que después de haber salido, tu corazón no cambió, siguió igual. A tal grado, hermanos, que Dios se enojó. Por lo tanto, decidió actuar. Claro que sí debe de actuar el Señor en medio del mal, porque Él es un Dios santo, amén. Él es un Dios santo. Y su santidad requiere que Él actúe, porque en Él no hay sombra de variación. Pero muchos siguen pensando hoy en día, en medio de esta pandemia, que Dios es más tolerante ahora que antes. Y Dios sigue tolerando el pecado del hombre, ese pecado deliberado que hace, y que no puede recibir un castigo por lo que está haciendo. Mas la palabra del Señor nos dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En el versículo 13, siempre de Génesis capítulo 6, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios tomó una decisión: destruir la tierra, destruir todo ser humano. Es interesante, hermano. Esto muestra que Dios se levanta como juez y varón de guerra contra el ser humano, quien pagará por sus pecados. En palabras sencillas, hermanos, así como los seres humanos han arruinado la tierra con su pecado, ahora el Señor decide arruinar la tierra y toda vida como un castigo. Pero Dios le dice a Noé en el versículo 14: hazte un arca. Entonces Dios vio a alguien justo, vio a Noé y a la familia de él. Y en los versículos siguientes nosotros podemos ir leyendo, y ustedes conocen la historia detallada ahí, que va hablando cómo fue creada el arca, qué utilizó, qué materiales utilizó en el arca. Y saltémonos al versículo 18. Dios mismo
va a establecer un pacto con Noé, a quien encontró fiel a él. Y le dice, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. ¿Quién fue el que estableció el pacto? Dios. No es nosotros, hermanos, como se ha enseñado muchas veces, hago un pacto con el Señor. Es que si yo hago un pacto con el Señor, yo creo que me va a venir esta bendición. No nos equivoquemos. La Biblia no habla de eso. Dios es el que hace con el hombre. Dios mismo lo hace, no nosotros. Hasta este momento, hermanos, de lo que hemos visto, podemos aprender tres cosas. Número uno, que la calamidad mundiales como el diluvio no son accidentes, son propósitos de Dios. Dios tiene un propósito para estas cosas. Si usted mira y piensa en Job y en las calamidades que le llegaron en su vida, yo creo que ninguno de nosotros quisiera estar en esa posición al ver a Job sufriendo. Lo negó, hasta su mujer misma lo negó. Fue fatal para él. En segundo lugar, Dios odia el pecado y lo juzga, porque su justicia así lo requiere. Miren, hermanos, hablar de este tema muchas veces la gente no le gusta. Cuando se confronta el pecado, no le gusta. Pero es nuestro deber, los que estamos aquí en estos púlpitos, poder predicar la palabra del Señor, mostrar al mundo que no hay otro camino que Cristo para salvarlo. Que Él los puede rescatar. Que la salvación solo se encuentra únicamente y exclusivamente en Cristo. No en el hombre y sus habilidades, sino en Cristo. Y en tercer lugar, también los juicios de Dios son para aniquilación total. Pero con esa aniquilación que hace, purifica y muestra su gracia redentora a sus elegidos. Dios mostró su gracia en el diluvio. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Mostró su gracia hacia Noé y su familia. Dios tiene que limpiar y purificar. Muchas veces en nuestra vida, Dios tiene que pasarnos por pruebas donde tenemos que ser limpios, purificados, confrontados, hermanos. Para que el Señor vaya haciendo su obra redentora en cada uno de nosotros. Miremoslo de ese contexto del diluvio, como que Dios está purificando nuestras vidas. Yo siempre lo he dicho en este púlpito, que cuando venimos aquí, venimos a escuchar la palabra del Señor, pero también a confrontar nuestras vidas con esa palabra. Hacer que esa vida, esa palabra en nosotros haga vida y vida en abundancia. En Génesis capítulo 7, versículo 22 a 24, el Señor menciona y dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Hermanos amados, la razón por la que Dios es lento para la ira es para ser grande en justicia, aplicando su salvación y redención en Jesucristo. Y eso nos muestra su compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. No miremos nosotros lo que nos pasa en nuestras vidas o lo que está pasando todavía a nivel mundial. No lo miremos como que Dios nos está castigando, miremoslo como un juicio de Dios, pero donde Dios nos quiera decir algo a nosotros, donde Dios quiere que cambiemos algo en nuestras vidas. Mientras tanto, Noé y su familia estaban dentro del arca. Yo me lo imagino, luego de esos días, probablemente ellos se preguntaban, ¿cuándo va a acabar esto?
pasarán muchos años dentro del arca flotando sobre las aguas. O a lo mejor surgirán dudas en los corazones de ellos. ¿Y qué pasará si no lo logramos? O no logramos salir de aquí. O se nos acaba la comida. Esto pasa en nuestros días también. Nosotros nos preguntamos, ¿y qué pasará si el siguiente año que viene ya no tengo trabajo? ¿Qué pasará si ya mi negocio no va a funcionar? Todas esas dudas, y son válidas como seres humanos tenerlas. Pero nuestra confianza está en el Señor. Nuestra confianza está en Cristo. Entonces no permitamos que esas dudas nos alejen de la iglesia. No permitamos que esas dudas nos alejen de nuestros hermanos. Congreguémonos, así como lo estamos haciendo hoy aquí. Yo les invito a que el próximo domingo igual estemos aquí, congregados. Miren, hermanos, no es lo mismo que usted esté en sintonía. Y es bueno, usted lo puede hacer viéndonos por nuestro Zoom, a estar aquí. Usted siente el calor, usted siente el amor de hermano. Usted siente la armonía, esa comunión que nos habla la Biblia, que tenemos que tener unos con otros. Ese amor fraterno. Así que no dejemos que las dudas nos alejen de la verdad que es Cristo. Y de poder congregarnos aquí, de estar aquí. Porque el Señor todavía nos permite poder estar delante de su presencia. Esto me lleva al segundo punto. Dios nunca olvidará a su pueblo, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuánto creen que es para siempre la misericordia del Señor? Amén. Para siempre la misericordia del Señor, hermano. En ese contexto de espera que tuvo Noé y su familia, como lo mencioné anteriormente, confiando en que Dios no los dejaría, sino que cumpliría su promesa. Mire, la promesa del Señor fue cumplida en Noé y en la familia. No es que Noé le dijo, si yo hago esto, ¿qué me vas a dar? No. Fue Dios que hizo un pacto con Noé. Y Dios iba a cumplir exactamente lo que le había dicho. En el capítulo 8 de Génesis, versículo 1, nos dice, y se acordó Dios de Noé. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado así? ¿Será que el Señor ya se olvidó de mí? ¿Será que el Señor ya no me escucha? Y oro, y oro, y oro, y pido a los hermanos oren por mi puesto, y mire esto y lo otro. ¿Qué pasará entonces? No es que Dios se olvidara de nosotros. Es que todo está en el tiempo de Dios, en la soberanía de Dios. No es cuando nosotros hiciéramos las cosas, sino cuando Dios quiere. Hoy veo muchos hermanos aquí y me gozo verlos aquí. Nos gozamos como iglesia verlos aquí. Porque son nuestros hermanos. ¿Verdad? Ya teníamos más de un año de no vernos, pero no abrazarnos porque todavía estamos con, pero de vernos, ¿verdad? Así Dios se acuerda de nosotros en nuestra aflicción, en nuestra angustia. Dios se acuerda de nosotros. No es que nos olvida. Dios está ahí presente siempre. Cuando Dios recuerda a alguien, hermanos, es para salvarlo. Igual como lo hizo con Noé. Esto no quiere decir que cuando dice se acordó, fue que se olvidó. Significa que Dios fue fiel a su promesa previa a Noé. Dios cumplió su promesa. Esto nos enseña la fidelidad de Dios. Por eso luego nos dice, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Vea qué curioso esto. No solo se acordó de Noé, sino de todo lo que había dentro del arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Entonces Dios no dijo, solo Noé, los demás. No. Se acordó también de todo lo que estaba dentro del arca. Dios no se acuerda no solo de nosotros, se acuerda de todo. De nuestro alrededor, de nuestra familia, de nuestros hijos.
Él cuida de todo eso. Noé nos lleva a ver la conexión con Adán. Dios está haciendo un nuevo comienzo, una nueva normalidad de vida con Noé. Con el diluvio Dios lleva a la tierra a su estado original, llena de agua para una vez separarla por el Espíritu, presente en la creación. Es una nueva creación, un nuevo comienzo para la humanidad. Por lo tanto, era una creación renovada. Cuando nosotros venimos al Señor, venimos a ser renovados. Ya nuestra vida pasada muere. Tenemos una nueva vida en Cristo. Ya usted no es el mismo. Por eso es importante, e insisto, con el discipulado de formación cristiana. Pues nosotros vamos formando nuestro carácter, vamos formando nuestra vida. Dios nos va enseñando. Hermanos, es por la voluntad del Señor que estamos aquí, que es soberana sobre nuestras vidas. Por eso el Salmo 33:5, acompáñenme. Salmo 33:5 nos dice: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Mire qué hermoso. De esa misericordia que nosotros vivimos día con día. Todo esto tiene un propósito divino en Dios. Nada de lo que se ha hecho a lo largo de la historia es improvisado. Todo tiene su tiempo y su lugar. Si usted está aquí, es porque Dios ya sabía que lo fue. Si usted me mira aquí parado, es porque Dios lo ha querido, no porque yo le. Es porque Dios en su soberana voluntad y en su misericordia me tiene aquí. Podríamos estar en otro lugar disfrutando de otras cosas, pero creo que este es el mejor lugar, amén, donde estamos en comunión, donde nos podemos ver, donde podemos llevar los problemas unos con otros, hermano. En la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 15 al 16, acompáñenme en sus Biblias. Mire lo que nos dice. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Creo que Dios ha tenido misericordia con nosotros. Solo de esa forma podemos contemplar la misericordia de Dios. Muchas veces tenemos que ser llevados a la prueba, llevados a las circunstancias de la vida, para contemplar la misericordia de Dios en nuestra vida. Solo cuando usted experimenta en la vida cristiana que no es fácil caminar en el Señor, usted va a tener un camino de piedras, estorbos, pero es el Señor el que va delante de usted, guiándole, enseñándole, instruyéndole por medio de su palabra. Así vemos nosotros la voluntad soberana sobre la humanidad entera, porque nadie puede imponerle a Dios qué hacer. Noé no le podía imponer a Dios y decirle: yo no quiero construir un arca. ¿Para qué? O Noé le pudo decir a Dios: solo yo y mi familia, los animales que dice que. Nadie puede imponerle a Dios. Él es Dios soberano. Él tiene un fin para cada cosa. Él es dueño de toda la creación y de todo lo que ha hecho. Amén. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor viene a ser el dueño de nuestras vidas. El Señor de nuestras vidas. Tenemos que venir con esa actitud ante el Señor. Heme aquí, Señor. Quiero servirte. En nuestra iglesia hay muchos lugares donde usted puede servir, donde usted puede irse formando. Tenemos varios ministerios en nuestra iglesia.
y nada los ha detenido. Siguen avanzando estos ministerios. Así que yo le animo, no solo a los hermanos que ya se graduaron, güey, sino a todos los que siguen en el proceso todavía, que se involucren. Dios nos ha dado talentos como iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Nos ha dado talentos para ponerlos en práctica, llevarlos a la práctica. Una habilidad o un talento como usted puede mejorarlo sobre una práctica. Usted puede decir, yo tengo un talento, pero ahí lo puede tener, pero nada más. Si no le lleva a la práctica, como en su trabajo, si usted tiene alguna habilidad en el trabajo, usted trabajando, usted lo lleva a la práctica. Usted dice, aquí es donde yo pulo mi talento. Entonces, muchas veces tenemos que poner eso también en las manos del Señor. Traerlo al Señor. El mandato de Dios a Adán fue que se multiplicara y que llenara la tierra. Vemos este mismo mandato a Noé después del diluvio. Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Nosotros como iglesia tenemos que multiplicarnos. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. El DFC es multiplicar discípulos. Es que los discípulos se vayan multiplicando entre ellos también. Vayan creciendo. Un día, hermanos, no sabemos, hoy el Señor lo sabe, usted puede ser un maestro del DFC. Usted puede estar aquí predicando la palabra del Señor. Todo es disposición. El Señor solo espera un corazón contrito y humillado. Que vengamos con esa actitud. Y esa disposición al 100%. Pero luego Dios hizo un pacto con él diciendo en Génesis, siempre en el capítulo 9. Pero ahora los versículos del 11 al 16. Estableceré mi pacto con vosotros. Y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente en toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Ese pacto que Dios ha hecho, yo le hago la pregunta, ¿se sigue cumpliendo todavía hoy en día? Sí, se sigue cumpliendo. Y gloria a Dios por eso. Porque Dios no es un Dios mentiroso. Él sigue cumpliendo sus promesas. ¿Hace cuántos siglos fue esto, hermano? Pero muchas veces nosotros como seres humanos hacemos compromisos y ni los cumplimos. Somos inconstantes. Solo la gracia de Dios nos puede mantener aquí, hermano. Y solo la gracia de Dios nos puede ayudar a cumplir el compromiso. Cuando yo me casé, yo hice un compromiso con mi esposa y delante de Dios. Y muchos de los que están casados aquí saben que no es fácil. No es fácil. Pero yo tengo un compromiso primero delante de Dios. Al 100%. Y después con la persona que puso a mi lado. Así deben ser los compromisos. Primero con Dios. Siempre con Él. Entonces Noé es el nuevo Adán de esa nueva normalidad a comenzar. Dios acordó para cumplir el plan original de expandir su reino en toda la tierra. Para que se hiciera famoso el nombre del Señor. Ese es el plan original de nosotros. Llevar el evangelio a toda la tierra. A todo aquel que necesita, el vecino, el amigo. Dios por eso nos tiene aquí. Ese es el propósito por el cual usted está en este lugar. Poder llevar el evangelio de Cristo.
Muchos se pierden hoy en día. Se siguen perdiendo. Pero como iglesia no solo podemos estar aquí, tenemos que ir, expandir el evangelio del Señor, hablarles a otros. Dios prometió no volver a destruir la tierra a pesar de que Dios sabía que el hombre iba a seguir pecando. Mire qué maravilloso nuestro Dios. Porque Él lo sabe todo. Él sabía que vamos a seguir pecando. Pero a pesar de eso ha seguido cumpliendo ese pacto divino. Ha seguido cumpliendo el Señor. Porque que pequemos, Dios sigue fiel. Y lo hizo con todos los seres humanos en esta tierra, no importando religión, costumbre, color, raza, nación, etc. O solo para nosotros sale el arco iris, hermano, que es el pacto que Dios hizo con nosotros. Solo con nosotros. Para todos, buenos o malos. Para todos lo hizo Dios. Ahí usted mira la misericordia del Señor también. Mira que a la humanidad, aunque haya pecado, y aunque sigue pecando, sigue amando. Sigue amando. Es un pacto de gracia incondicional. Una proclamación de paz a la humanidad. No como los tratados de paz que se hacen entre naciones. Es un tratado de paz que no duran mucho tiempo. Así somos, ¿va? Hacemos un tratado de paz y al momentito ya no, ya terminó. Hasta aquí llegamos las relaciones. Nuestro Dios no es así. Él es fiel en los promete. Por eso lo mencionaba, como hijos de Dios tenemos, cuando nosotros hagamos promesas al Señor, cumplamos. Cumplamos. Honrándole a Él. Glorificándole a Él. Y nos comprometemos a una labor en la iglesia, cumplamos. Hagámosla con amor, sirviendo a nuestros hermanos. No sirviendo al ojo, como dice la Biblia, sino sirviendo a nuestros hermanos. En Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4 nos dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Hay que cumplir con lo que promete. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todo esto, hermanos, es para la gloria de Dios. No es para nuestra propia gloria. Si estamos aquí es para la gloria de Dios. Esto me lleva a otras preguntas. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque Dios nunca más destruirá la tierra con otro diluvio. Aún sabiendo que el hombre volvería y seguiría pecando. Porque Él es omnisapiente. Él lo sabe todo. El diluvio, hermanos, cambió la geografía mundial, la geopolítica, creando una nueva normalidad. Pero ¿sabe qué? No cambió el corazón del hombre. Es que ese no es el propósito de Dios. En medio de sus juicios, no es cambiar el corazón del hombre. Es mostrarle a Cristo por medio de su palabra. Porque Dios sabía que la intención de la humanidad pecadora no sería por medio de la amenaza y el miedo del juicio, sino que por la gracia y el amor que viene por medio del Evangelio. Así Dios muestra su juicio, por medio de su palabra. La separación entre Dios, el Dios santo y el pecador es tan tal, hermano, que solo el sacrificio del Dios encarnado en nosotros pone fin a esta separación que es Cristo Jesús. Miren, no es por el miedo a la pandemia que estamos aquí. Es por la gracia de Dios. Porque si muchos estuvieran por el medio de la pandemia, aquí estuviéramos llenos. Llenos.
Hasta allá afuera tendríamos días. Pero después del miedo a la pandemia. Ya tenemos 2 años. Este mes estamos cumpliendo 2 años de pandemia. Es solo cuando las personas escuchan el mensaje del arrepentimiento, el amor, el sacrificio, es que vienen al Señor e encuentran en Él salvación. Esa es la única opción que le queda al ser humano, acercarse al Señor. Como cuando usted reprende a sus hijos, le dice, mira, tal cosa, ya vas a ver. Es una advertencia. Usted le advierte a su hijo. Así nos hace el Señor a nosotros. Nos va dando advertencia, vamos a ir. Pero no tengamos miedo. Porque Él está con nosotros. Y en medio de todo esto, el Señor ha estado con nosotros. Noé, un hombre justo que predicó a los de su generación el arrepentimiento, dejando un legado para las nuevas generaciones. Fue por su obediencia en construir el arca que su familia fue rescatada para una nueva creación. Obediencia. Obediencia. Obedecer la palabra del Señor, obedecer sus promesas, obedecer sus decretos. Obediencia. La obediencia a la palabra del Señor lo va a llevar a usted a crecer, a tener un nuevo comienzo en el Señor. Nos salva, nos redime. Y nosotros tenemos que llevar ese mensaje también a otros. Así que nuestra misión como remanente vivo del Señor es proclamar en medio de esta pandemia, en todo tiempo, su palabra, como lo hemos hecho en esta iglesia. Estuvimos un año sin vernos, pero no se dejó de predicar la palabra. Amén. Y ustedes son testigos. ¿Qué más testigos que ustedes, hermanos? Nuestro canal de YouTube, ahí usted mira todas las prédicas desde que empezó la pandemia. Yo recuerdo que la primera predicación está en ese canal, que es la del Pastor Julio. Es la primera. Y después se fueron sumando más. Y no hemos dejado de hacerlo. Seguimos haciéndolo. Y gloria a Dios por eso. Porque nos ha dado esos medios para poder hacerlo. Hemos visto que muchos han enfermado en esta pandemia, aún han muerto. Pero nosotros, Dios nos ha preservado hasta este momento con vida. Eso significa, hermanos, que hoy podemos decir, se acordó Dios de mí. Amén. Se acordó de mí, de mi familia, de los que están a mi lado. Y de los que no, ha sido por su soberanía que Dios nos ha llevado. Por su soberanía. Entonces, hermanos, somos ese remanente que debemos de dar gloria a Dios, proclamar su evangelio, el evangelio de Cristo, para que le sirvamos como instrumentos para su gloria. Yo me ponía a pensar algo cuando estaban con este mensaje. Yo le pedí al Señor. Y decía que al final de esta pandemia, la ciencia dará la gloria a las vacunas, a los políticos, a la inteligencia humana, al ego mismo del hombre. Pero nosotros como hijos de Dios daremos gloria a nuestro Señor. Amén. Porque Él se la merece. Honra, gloria y alabanza a nuestro Dios. Al único Dios verdadero al que predicamos. Y para cerrar, hermanos, como tercer punto, la respuesta piadosa de su remanente hacia su Salvador en gratitud. Nuestra respuesta es una respuesta de gratitud a Dios por lo que hemos pasado y por lo que seguimos pasando. En Génesis capítulo 8, versículos 20 al 21, siempre acompáñenme, veamos lo que nos dice. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió a Jehová olor grato,
Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y volveré más a destruir todo ser viviente como es. La palabra holocausto que ocupa Moisés significa consagración. Esa consagración de gratitud que hace a Dios por lo que ya había pasado. Yo le voy a decir, hermano, no es cuando termine esta pandemia que vamos a darle gracias a Dios. No, es ahora. Es en medio de la pandemia que vamos a estar agradecidos con Dios. Y cuando termine, vamos a seguir dándole gracias al Señor. Esa debe de ser la actitud de todo creyente. Nuestra gratitud a Dios por lo que está pasando. Porque es su voluntad. Esto significa que además de dar gracias a Dios por salvarlo del juicio a Noé, comprendió que debía de consagrar su vida al propósito de Dios, de llenar la tierra para gloria de Cristo. Expandir ese reino, ese nuevo mundo, comprendiendo él que esa oportunidad era única para su vida y su familia. ¿Cuánto Dios nos ha guardado a nosotros en un accidente? O cualquier otra cosa que pueda suceder en nuestra vida, Dios nos ha guardado. Dios nos ha dado una nueva oportunidad. Esto nos enseña que esta nueva normalidad que estamos viviendo, hermanos, es una respuesta de Dios para nosotros como iglesia. Que no debemos tenerle al miedo. Mire, todo ese miedo que meten en las redes sociales molesta, lo digo. Usted confíe en la palabra del Señor. Usted aférrese a la palabra del Señor. Dedíquele tiempo a la lectura de la palabra del Señor. Aquí la iglesia le da a usted el instrumento para que año a año usted esté. Ahora va a ser mañana y tarde que va a estar ahí. Constante leyendo la palabra del Señor. No deje que el miedo lo invada. Dios tiene control. Y Dios cuida a su iglesia. Cuida a sus hijos. Y aunque dure muchos años esta pandemia, o vengan otras, hermanos, debemos de seguir agradecidos al Señor. Amén. Aunque vengan otras, usted confíe en la palabra del Señor y en sus promesas, que son fieles para cada uno de nosotros. Entonces nuestra misión para los que estamos vivos es volver a esa vida piadosa del Evangelio. Debemos volver a hacer las primeras obras, darle sentido a cada área de nuestra vida, a cada esfera, a cada actividad a través del Evangelio de Cristo. Eso debe de ser el propósito. Porque a algunos, yo le diré, en esta normalidad que estamos viviendo, van a volver a ver su negocio. ¿Cómo prospero mi negocio? Mis proyectos. Y no es malo, pero no están amados del Señor. Y no es la voluntad del Señor. Por eso nosotros tenemos que poner todo en la voluntad del Señor, en las manos del Señor. Que sea Él que nos dirija. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces nuestra respuesta al gran amor que Dios nos ha mostrado en esta pandemia debe de ser una vida a la piedad. Bíblicamente, una vida llena de piedad a través de las siguientes prácticas que todo creyente debe de saber. Congregarnos. Alabar a Dios en todo tiempo. Leer y meditar en su palabra. Orar sin cesar. Discipularnos. Servir dentro de nuestra iglesia local para la edificación de los santos. Ofrendar para sostener
todas las necesidades y proyectos de nuestra iglesia. Predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿En cuáles de todas esas usted se encuentra? En una, en dos, en tres, en cuatro. Hermanos, esta nueva normalidad nos lleva a nosotros a reflexionar. Que nosotros pensemos de que el Señor ha sido bueno con nosotros. Pero ¿qué nosotros estamos haciendo para eso? ¿O qué debemos hacer? ¿O que el Señor nos está llamando? Yo antes era un espectador, me sentaba ahí, grababa. Yo sentía en mi corazón que algo tenía que hacer. Que el Señor me estaba llamando a algo. Cuando usted siente esa pasión por servir en su iglesia, nada lo detiene. Nada lo va a detener. Tal vez nuestra actual normalidad no es como antes. Tenemos carencias, más desafíos, más preocupaciones, menos de algo. Pero en medio de todo eso, no perdamos de vista que tenemos lo más importante, la presencia de nuestro Dios. Yo le voy a decir, yo tengo carencias, y como todos. Pero cuando me acuerdo que tengo lo mejor que es Cristo en mi corazón, y que Él está conmigo y me ayuda, yo me gozo. Amén. Entonces nuestra fe debe estar puesta en el Señor. Así que les animo con estas palabras, hermanos, a practicar la unidad, el amor fraternal, cumpliendo nuestro deber como discípulos de Cristo, glorificándole y exaltando su nombre desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a orar. Y su rostro. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por confrontarnos, por enseñarnos. Te damos gracias porque nuestros corazones deben de tener una gratitud a ti en medio de esta pandemia. Ayúdanos a superar todo obstáculo que tengamos en nuestra vida, Señor. Que no importa, tú estás con nosotros. Y lo mejor que podemos sacar, Señor, de esta pandemia es tu presencia siempre sobre nosotros. Porque tú eres fiel y justo y verdadero. Y no nos has abandonado. Has estado con nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos. Y en todo momento, Señor, has proveído para nuestra familia. Gracias te damos. Nuestra gratitud a ti, Señor. Haz que vivamos una vida piadosa, Señor, delante de ti, sirviéndote. Ese llamado que tú has hecho a cada uno de mis hermanos, vengan aquí, lo pongan en práctica, Señor. Puedan formar carácter en ellos. Que su fe crezca en ti y en tu palabra. Te damos gracias. Todo lo depositamos en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, pasamos a nuestro segundo momento con nuestro hermano Ángel Ortega, la Santa Cena del Señor. Que Dios le bendiga. Muy buenos días, hermanas y hermanos. A todos bienvenidos, los que están también sintonizándonos y llevan la secuencia de esta congregación, de lo que estamos haciendo acá. Como están presentes o los están conectados vía Zoom, y sea para ellos también que sea prolongado hacia ellos lo que aquí se haga. Y aquí vamos a hacer, vamos a continuar, después de escuchar la palabra del Señor, vamos a llevar a cabo o hacer realidad un aspecto de la palabra de Dios que es el mandato del Señor Jesucristo. Dice en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, hacer esto en memoria de mí. ¿Quién fue el que dijo eso? El Señor Jesucristo. Hacer esto en memoria de mí. Hacer no es otra cosa más que una ordenanza. Una ordenanza.
Vamos a escuchar, antes de hacer otra cosa, vamos a escuchar una alabanza del coro para preparar nuestro corazón, que estemos aptos para llevar a cabo o para recibir los elementos que son un símbolo de, en primer lugar, de la sangre que Cristo derramó en la cruz de Calvario y de su cuerpo que fue inmolado por nosotros. Escuchemos a los hermanos. Creo también que para abreviar tiempo, tenemos un poco tiempo hoy, los hermanos que van a repartir los elementos pueden. O mejor escuchemos el himno, es mucho mejor. Primero escuchemos el himno e inmediatamente después del himno vamos a repartir los elementos. Podemos ponernos en pie, hermanos, para entonar al Señor este himno. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Jesús es inmortal, que limpia todo mal. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal, que limpia todo mal. Solo de Jesús la sangre. Para mi salud, solo de Jesús la sangre tiene sanidad. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal, que limpia todo mal. Solo de Jesús la sangre. Junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. Lo ignoré, solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal, que limpia todo mal. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal, que limpia todo mal. Solo de Jesús la sangre. Amén. Así de pie, hermanos. Acompáñenme en oración. Nuestro buen Dios, Padre nuestro, tú eres nuestro Dios, Señor,
a quien adoramos. Y en este momento queremos afianzar lo que nos has dicho en tu palabra y lo que nos dices en esta alabanza que vamos a escuchar. Porque queremos cumplir, Señor, con parte de tu mandato para la iglesia, para tu iglesia, Señor. Prepara nuestros corazones, que sigamos con esa alegría y ese fervor ante tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Las indicaciones, las indicaciones, hermanos, para quienes son los aptos para recibir los elementos para llevar a cabo este acto de la Santa Cena, pues ya lo conocemos. No estaría también de más decir que hay que tener una condición espiritual y esa solo Dios y usted lo conoce, ¿verdad? Cómo anda cada quien con relación al Señor. Y bajo esas condiciones, pues vamos a tomar los elementos de la Santa Cena recordando el sacrificio del Señor en tanto se produce su segunda venida. Los niños, como ya sabemos, sobre todo los que todavía no tienen el discernimiento necesario para conocer el significado de la Santa Cena, pues no lo pueden hacer. Hermanas y hermanos, miren, nuestro conocimiento es muy limitado y nosotros no podemos penetrar hasta lo más profundo del significado que tiene la Santa Cena del Señor. Algunos le llaman la Santa Cena. Bueno, la Biblia lo dice con ese nombre, la Santa Cena, pero algunos otros dicen que es la mesa del Señor y que es el partimiento del pan. Todo eso es cierto. Pero nos vamos a apegar a lo que nos dice la palabra de Dios, que es la Santa Cena. La Santa Cena, hermanas y hermanos, forma parte, es parte integrante de todos los actos que desarrolla toda iglesia evangélica que hace uso de la santa palabra de Dios sanamente, como se le dice ahora. Está muy de moda el término la sana doctrina, pero también los que practican cosas fuera de la doctrina bíblica dicen que están practicando una sana doctrina. Eso solo Dios lo sabe. Pero nosotros nos vamos a apegar a decir, entre tantas otras cosas acerca de la Santa Cena, que toda iglesia, repito, evangélica, con propósitos, organizada con propósitos para adorar al Dios a quien adoramos, desarrolla en sus actividades cuando se reúnen sus elementos, sus partes integrantes, como es cada uno de nosotros. Estamos congregados en una iglesia cuyo nombre es Comunidad de Gracia, para adorar a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un culto. Y ese culto consta en la celebración del partimiento del pan, en la celebración de orarle a Dios, de cantarle a Dios, de alabar a Dios. La alabanza al Señor es parte de la adoración a Dios. El cántico que nosotros hacemos a Dios, ya sea previo a la Santa Cena o para iniciar cualquier otra actividad del culto, debe preparar nuestros corazones para intimar con Dios o para que Él pueda encontrar un campo limpio en nuestro corazón para darnos las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. El culto entonces está formado, el culto que nosotros estamos desarrollando está formado por la Santa Cena, por la alabanza, la oración u oraciones
porque no solamente una oración hacemos, pueden ser varias oraciones en un punto. Está el testimonio que damos de que somos cristianos, el ministerio de la palabra de Dios, que fue el mensaje en esta ocasión que escuchamos hace unos minutos. Y otro detalle es la disciplina del cristiano. Parece que fuera un término militar ese, pero no solamente los militares son disciplinados. Nosotros los cristianos somos un ejército disciplinado que pertenecemos al jefe supremo que es Cristo Jesús. Él nos ha salvado y el símbolo que tiene la Santa Cena en esta ocasión y siempre recuerda eso, el gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Él lo dijo, haced esto en memoria de mí. Lo dice en el capítulo 11, versículo 23. Dije la disciplina, ¿verdad? Me faltaba otro aspecto que es bien interesante. Y la extensión del Evangelio. Cuando el hermano, bueno, casi todos los hermanos que pasaron por acá, en el primer acto que hicimos hoy, se refirieron al discipulado. Ese era el tema que nos traía. Y el discipulado puede ser, no estoy diciendo que es, un mecanismo que utiliza la iglesia para extender el evangelio del Señor Jesucristo. Y esa extensión del evangelio, ustedes recuerdan que la universidad o las universidades tienen un departamento de extensión. Eso significa que se extiende su razón de ser, no solo a las aulas universitarias donde recibe las clases, sino fuera de las universidades, fuera de las aulas físicas. Así es el evangelio. Y la iglesia, toda iglesia que dice que es cristiana, como la nuestra, tiene incluido en su paquete, diríamos, de actividades el aprendizaje de la palabra de Dios. Y tenemos en esta iglesia una escuela que se llama Discipulado de Formación Cristiana y no tiene cerradas las puertas para unos y abiertas para otros. Es para todo el que quiera incluirse para conocer más de la palabra de Dios, para entender poco a poco, ir entendiendo el significado pleno de lo que significa, lo que es la Santa Cena o el partimiento del pan. Esos símbolos a los que podemos y debemos llegar con una actitud reverente de reconocimiento de la magnanimidad que Dios tiene para nosotros. Una actitud de limpieza de nuestro corazón, de pleno compañerismo, de plena comunión entre todos los que formamos la iglesia, dispuestos a defender la palabra de Dios, porque estamos viviendo, como lo dijeron ya los hermanos, en un tiempo de apostasía por todos lados, que aparenta cristiandad, pero no lo es. Entonces, hermanos, vamos a pasar a efectuar lo que es la Santa Cena. Dice, y habiendo voy a leer desde el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, nosotros ya dimos gracias a la oración, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Tomemos entonces el pan.
Más adelante dice la palabra. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos el siguiente momento. Seguimos con la lectura de la palabra de Dios. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese hasta que Él venga es a donde queremos llegar y estar preparados para ese momento, cuando nos toque estar en la presencia del Señor. Cuando Él venga por nosotros, que nos encuentre limpio, espiritualmente, físicamente, si se pudiera. Con ello, hermanos, hemos concluido y les pido un momentito para que oremos. Nuestro buen Dios, tu fidelidad para con nosotros no se discute, solo la vemos, Señor. Y lo único que nos queda a nosotros es obedecer, Señor, para que haya de parte nuestra correspondencia a tu fidelidad. Que nosotros estemos en una vida de obediencia, en una vida de adoración a ti permanentemente mientras viene por segunda vez nuestro Señor y Salvador a completar su obra de salvación. Te damos gracias por este gran privilegio que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a presentar el versículo de esta mañana. El versículo bíblico de la escuela infantil, clase preadolescente. La joven se llama Camila Isabel Mujía Barrios. La maestra Ana Paola. El versículo bíblico es Proverbios 16:24. Para el alma y medicina para los huesos. Proverbios 16. Panal de miel son los dichos suaves, sabiduría para el alma y medicina para los huesos. Proverbios 16:24. Bueno, pongámonos de pie, hermanos, para despedir el culto de esta mañana. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, Señor, por esta palabra que nos has dado, Señor. Sabemos, Señor, que a cada uno de nosotros nos usa, Señor, para poder expandir tu palabra. Te pedimos que esa palabra, Señor, la podamos dar a otras personas, Señor, que podamos ser ejemplos, Señor. Así también te pedimos, Señor, que nos des con bien, Señor, que nos apartes de todo mal, Señor. Bendice la siguiente jornada, Señor, a los hermanos igualmente que en el camino, Señor. Bendícelo, Señor. También puedan estar aquí presentes para escuchar de tu palabra, Señor. Todos te lo dejamos aquí, Señor, en el precioso nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por venir. Igualmente a los hermanos que nos siguen en las redes. Gracias por estar en estos cultos, hermanos.